En cielosabiertosturradio.com compartimos la palabra de Dios desde el auditorio de la Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, con el pastor Dani Aguillón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a ir entonces a la palabra de Dios. Vamos a ir a Efesios, capítulo 5, versículos 18 al 21. Tomemos nuestras Biblias para poder leer la palabra de Dios. Efesios, capítulo 5, versículos 18 al 21. El tema de hoy, evidencias de la llenura del Espíritu Santo. Evidencias de la llenura del Espíritu Santo. Vamos a leer la palabra de Dios. Efesios 5, 18 al 21. Dice así la palabra de Dios: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor. Amado Padre Celestial, Rey de Reyes, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Pedimos, Señor, por este tiempo, Señor, de edificación, de exhortación, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros. A ti sea la gloria, la honra y el poder. Disponemos nuestras vidas, disponemos nuestros corazones, para que tu gracia y tu favor esté a través de este mensaje, pero también esté tu edificación y exhortación. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a continuar entonces con esta epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Continuamos con este desarrollo y viene un tema que sin duda es muy reflexivo para nuestra vida, que es la llenura del Espíritu Santo. Hagamos un contexto rápidamente de lo que hemos visto del capítulo 5, de ese capítulo 5 que nos trae varias enseñanzas. Por ejemplo, el versículo 1 del capítulo 5 de Efesios nos dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Así que la palabra nos llama a ser imitadores de Dios. Y esto debemos hacerlo bajo el vínculo del amor. Versículo 2. Después se nos advierte que no debemos estar bajo los caminos de la impureza sexual, con un mal vocabulario. Se nos llama entonces a ser hijos de luz, caminando en sabiduría, aprovechando bien el tiempo, entendiendo cuál es la voluntad del Señor. Y esto pues nos lleva a que podamos entender cuál es la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Miramos eso hace 8 días. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Es ser controlados por el Espíritu Santo. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Es ser controlados por el Espíritu Santo. Llenándonos cada día de la palabra de Dios para poderla aplicar. Llenándonos cada día de la palabra de Dios para poderla aplicar. Hace 8 días veíamos el versículo 18. Recordemos algo del versículo 18 para abordar hoy del versículo 19 al 21. El versículo 18, el apóstol Pablo nos pone el ejemplo de las borracheras.
no debemos estar en borracheras. ¿Por qué nos pone el ejemplo el apóstol Pablo de las borracheras? Porque una persona, cuando ha ingerido alcohol, está controlada por el alcohol. Por eso nos pone el ejemplo allí, que no debemos estar controlados por el alcohol. Más bien debemos ser llenos del Espíritu, que el Espíritu Santo controle nuestra vida. Ese es el llamado que hace allí el apóstol Pablo. Por ejemplo, decíamos que una persona controlada por el alcohol, sus decisiones son apresuradas. No tiene coherencia, vive bajo el engaño, la mentira, bajo dificultades económicas. Una persona que está controlada por el alcohol tiene esas características, ¿no? Que sus decisiones son apresuradas, no tiene coherencia en lo que dice, vive bajo el engaño, bajo la mentira y presenta dificultades económicas por andar en esa vida llena de libertinaje. Ahora, entonces, es muy importante entender cómo poder ser llenos del Espíritu y cuáles son esas evidencias. Hablábamos que somos llenos del Espíritu por medio de la palabra. Ahora miremos las evidencias que vamos a encontrar del versículo 19 al 21. Concentrémonos en el versículo 19. Efesios 5, 19. Y vamos a encontrar una serie de evidencias de la llenura del Espíritu Santo. Mira lo que dice el versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. La primera característica de una persona llena del Espíritu Santo es una adoración gozosa y edificante. La primera característica de esa llenura del Espíritu Santo es una adoración gozosa y edificante. El creyente expresa su gozo y alegría por medio de cánticos espirituales. Estos cánticos deben tener una información sólida de las Escrituras. No es cantar por cantar, no. Esos cantos deben tener una información sólida de las Escrituras. Ahora, ¿cómo es una adoración gozosa? Sería esta una pregunta. ¿Cómo es una adoración gozosa? Una adoración gozosa es donde se comprende cada palabra que se canta, donde se agradece lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, la salvación, entendiendo su gracia y misericordia, confiando plenamente en Él. Quiero reiterarte, ¿cómo es una adoración gozosa? Una adoración gozosa es cuando nosotros comprendemos cada palabra que cantamos, nos apropiamos de esa palabra. Por ejemplo, si cantáramos el Salmo 23, el Señor es mi pastor, ¿entiendes, comprendes que el Señor es tu pastor? ¿Lo entiendes? Eso es una adoración gozosa, una adoración edificante. Vamos a mirar varios textos que hacen referencia a lo que acabamos de decir. Donde se agradece al Señor por la salvación, donde se entiende su misericordia, donde se entiende su gracia y donde se confía plenamente en Él. Miremos varios textos. Éxodo, capítulo 15, versículos 1 y 2. Estamos desarrollando el primer punto, ¿no? Que es una adoración gozosa, una adoración edificante. Éxodo, capítulo 15, versículo 1, 2. Evidencia de la llenura del Espíritu Santo. Evidencia de la llenura del Espíritu Santo. Ahora, muchas personas han malinterpretado esas evidencias. Creen que es entrar en un estado de éxtasis, que se caen, que no tienen dominio sobre su cuerpo, que hablan en lenguas extrañas. Y fíjate que no es eso. Es el dominio que tiene el Espíritu Santo sobre nuestra vida. Miremos entonces esa forma de alabar, de gozarnos en el Señor. Este pasaje es un pasaje que nos está hablando allí del pueblo de Israel. Mira lo que nos dice la palabra de Dios en Éxodo 15, 1, 2.
Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Fíjate que en este pasaje, ¿cómo ves? Una adoración gozosa y una adoración edificante. ¿Por qué? Cuando vemos el contexto de este pasaje, vamos a mirar que el Señor libera al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y entonces ellos tienen que cruzar el mar. El Señor poderosamente abre el mar para que su pueblo pase. Y después, cuando vienen los perseguidores, se queden allí. Entonces ellos, al asombrarse de esa manifestación de poder de Dios, ¿qué hacen? Cantan. ¿Sí ves? Cantan. Observan esa manifestación de poder y entienden a través de lo que están cantando que el Señor es la salvación, que el Señor los salvó. No fue por sus propios méritos, no, sino que el Señor fue el que abrió el mar para que el pueblo cruzara. También le dicen, ¿qué le dicen allí al Señor? Le están diciendo que Él es fortaleza. El Señor es fortaleza. ¿Qué le están diciendo? Que lo alaban y lo enaltecen. Esa es una adoración gozosa y edificante. Miremos más pasajes de las Escrituras. Jueces capítulo 5 versículos 1 y 2. Jueces capítulo 5 versículos 1 y 2. Mira, cuando tú cantas con la palabra de Dios, hay que hacerlo con entendimiento. Si no, ¿qué estás cantando? Jueces capítulo 5 versículos 1 y 2. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoab, diciendo: por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. El contexto de este pasaje nos habla del rey Jabín de Canaán y que el Señor le dio la victoria. Él los salvó y en Él podían confiar. Vemos allí otra actitud de ¿qué? De adoración gozosa y edificante. Y ahí estamos viendo precisamente lo que hicimos referencia en la introducción, que una persona llena del Espíritu, una persona que ha sido llenada por el Espíritu, ¿sabes qué? Entiende qué es lo que canta, lo entiende, lo hace con anhelo, con deseo, lo hace. Entiende que el Señor es mi pastor, que el Señor es mi salvación, y entonces canta de lo más profundo de su corazón, porque sabe que si no hubiese venido Dios, nadie lo hubiese podido rescatar. Ahí vemos la llenura del Espíritu Santo. Otro pasaje, Segunda de Samuel, capítulo 22, versículos 1 al 4. Estamos mirando más pasajes. Segunda de Samuel, capítulo 22, versículos 1 al 4. Mira lo que nos dice allí la palabra de Dios. Habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo: Jehová mi roca y mi fortaleza y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Date cuenta que en todos los pasajes que hemos visto, Éxodo, Jueces, ahora vamos a Salmos, se destaca la salvación de Dios. Se destaca el socorro que tiene Dios sobre el pueblo, sobre la persona. Aquí David está gozoso por ser librado de los enemigos y de Saúl. Está gozoso.
Y está diciendo que el Señor es seguridad. ¿Y cómo demuestra esa seguridad? Diciéndole roca, diciéndole roca. Le está diciendo fortaleza, le está diciendo libertador. El Señor es protector, el Señor es refugio, el Señor es salvador. Démonos cuenta cuando cantamos la palabra de Dios. Por eso lo que se debe presentar cuando iniciamos los cantos es la palabra de Dios. Eso es lo que se debe hacer. No palabras de hombres, es la palabra de Dios. Donde vemos la gracia, donde vemos la misericordia. Eso demuestra el gozo, la llenura del Espíritu. Pero fíjate que las personas a veces no entienden lo que están cantando, porque no han entendido todavía el mensaje de salvación, no lo han comprendido. Entonces esa persona no es llena del Espíritu Santo. Más pasajes. Salmos capítulo 7, versículo 17. Más pasajes para poder entender esa adoración gozosa y edificante. Salmos capítulo 7, versículo 17. Mira lo que nos dice las Escrituras. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. ¿Qué vemos ahí? Exaltación al Señor. ¿Qué vemos ahí? Entender los atributos de Dios. Porque ahí está hablando de los atributos de Dios. Uno de los atributos de Dios es la justicia. Ese es uno de los atributos de Dios. Entonces, ¿qué hace ahí el salmista? Exalta al Señor y tiene entendimiento de los atributos de Dios, la justicia de Dios. Otro salmo. Los salmos son muy preciosos y nos hace mucha referencia a ello. Salmos capítulo 9, versículos 1 al 2. Salmos capítulo 9, versículos 1 al 2. Dice, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Alabarlo con entendimiento. Alabarlo con entendimiento, no cantar por cantar. Es más, algunos no cantan porque no les parece, porque no entienden, porque todavía tienen prejuicios. No cantan, no lo hacen con reverencia, no lo hacen con el verdadero amor. Recuerda, no es cantar por cantar. ¿Sabes qué? En el mundo cantamos por cantar. Y si tú te das cuenta las letras del mundo, ¿de qué hablan las letras del mundo? Del yo, de infidelidad, de tú me la haces, pues yo me consigo otro, otra, ¿sí? De venganza. Esa es la letra del mundo y esa sí tarareamos, esa sí recordamos. Pero ¿por qué no tenemos presente que Cristo nos rescató, nos redimió? En la cruz, Señor, veo tu gloria. Un canto, en la cruz veo tu gloria. ¿Sí? Mira que tenemos que trasladar las palabras de las Escrituras a los cantos. Esos cantos espirituales, esos himnos. ¿De qué nos está hablando ahí Efesios 5, 19? Entre vosotros, cantad ¿qué? Salmos, himnos y cánticos espirituales. Esa es una característica de una persona llena del Espíritu Santo. Pero si no entendemos lo que cantamos, si todavía preferimos la música del mundo, si todavía buscamos las emisoras del mundo, ¿dónde va a estar la edificación y el crecimiento? ¿Dónde va a estar la llenura del Espíritu? Si ve, la llenura del Espíritu no es salirse de control. La llenura del Espíritu es cantar con entendimiento. Señor, tú me has rescatado. Señor, tú me has salvado. Entender ello. ¿Qué operó ahí? La gracia. ¿Qué operó allí? La misericordia. ¿Qué operó allí? El amor de Dios. Bueno, sigamos avanzando. Otro salmo. Salmos capítulo 13, versículos 5 al 6. Salmos capítulo 13, versículos 5
al 6, dice las Escrituras: mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová, porque me ha hecho bien. ¿Se entiende otro atributo de Dios? ¿Cuál es ese otro atributo de Dios que aparece allí consignado en ese salmo? La misericordia. La misericordia. Y ahí está también la gracia que hay en la salvación. ¿Sí te das cuenta que mucho habla de la salvación? Mira, desde que pasamos por Éxodo, específicamente en ese pasaje de Éxodo, capítulo 15, versículo 1 y 2, la persona que es rescatada, el pueblo que es rescatado, agradece algo que no merecía. Agradece la salvación. Y entonces, ¿qué hace? Dice: Señor, tú eres mi libertador. Señor, tú eres mi roca. Señor, tú eres mi refugio. Señor, tú eres mi amparo. Pero lo hace, ¿qué? Con entendimiento. Imagínate que tú digas: Señor, tú eres mi pastor. Sin entendimiento, sin deseos, sin profundidad, nada me va a faltar. En lugar de delicados pastos, tal cosa, ¿sí? O sea, si realmente sin la profundidad. Cuando nosotros adoramos realmente, debe ser una adoración bajo el gozo y bajo la edificación. Mira que cuando tú estás cantando, también te está llegando la misma palabra de Dios. Por eso es importante que los cantos sean con la palabra de Dios, porque está llegando la palabra de Dios a nuestra vida. Miremos Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñados y exhortados unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Mira que aquí en Colosenses está haciendo referencia a lo mismo que estamos viendo en Efesios, ¿no? ¿Qué está diciendo allí el apóstol Pablo? Está diciendo salmos, himnos y cánticos espirituales. Pero todo hacerlo ¿con qué? Con entendimiento. Por eso dice, cantando con gracia en vuestros corazones. Entendiendo qué es lo que estás cantando. Sale dentro de tu corazón una actitud de agradecimiento. Sale dentro de tu corazón una actitud de gozo, agradecimiento por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Así que el primer punto de esa evidencia de la llenura del Espíritu Santo es adoración gozosa y edificante. Vamos con el segundo punto, que está en el siguiente versículo, en el versículo 20. Volvamos a nuestro pasaje central. Efesios, capítulo 5, versículo 20. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la segunda evidencia de una persona llena del Espíritu Santo? Es que es una persona agradecida. Mira, la misma palabra está ahí. Es una persona agradecida. Allí encontramos otra evidencia de la llenura del Espíritu Santo. Por eso allí nos dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Miremos qué es dar gracias. ¿Qué es dar gracias? Es el reconocimiento de los beneficios recibidos. ¿Qué es dar gracias? Es el reconocimiento de los beneficios recibidos. Bajo estos dos lineamientos, las bendiciones otorgadas y las bendiciones que se disfrutan. Las bendiciones otorgadas, ¿qué nos quiere decir ello? Que nosotros no podemos recibir ningún crédito por ello, porque todo lo ha dado el Señor, son otorgadas por Dios. Y el otro punto, que es las bendiciones que se disfruta,
Es reconocer que no somos merecedores de lo que el Señor nos da, porque todo ha sido por su gracia. ¿Sí ves? Vuelvo a repetirte ello. ¿Qué es dar gracias? Es el reconocimiento de los beneficios recibidos bajo estos dos lineamientos. Las bendiciones otorgadas. Esas bendiciones otorgadas, la entendemos que nosotros no podemos tener ningún crédito de esas bendiciones, ningún crédito. Y las bendiciones que se disfrutan, esas bendiciones es reconocer que no somos merecedores. Así somos agradecidos. Pero si no las vemos así, vamos a estar entonces, ¿qué? Cuestionando a Dios a toda hora. Y entonces, en vez de ser agradecidos, nos volvemos, ¿qué? Quejambrosos. La queja viene a nuestra vida. Pero si lo entendemos bajo la lupa de las Sagradas Escrituras, vamos a comprender que todo lo que nos da el Señor es por gracia, por su amor y su misericordia. ¿Que lo merecíamos? No. Entonces todo es agradecimiento. Gracias, Señor. Miremos, por ejemplo, bendiciones otorgadas. Miremos algunos puntos, algunos ejemplos para que lo podamos comprender un poco más. Nos ha escogido, Él fue el que nos escogió, no nosotros escogemos a Dios. Él nos ha llamado, Él es el que nos llama. Nosotros no llamamos a Dios, ven Dios, ven a servirnos. No, así nos dice la Biblia. Nos ha hecho sus hijos. Nosotros no podemos llegar a ser hijos de Dios si Dios no nos ha tocado. ¿Cómo? Imagínate este ejemplo, ¿no? Padre con sus hijos. ¿Cómo el hijo puede llegar a que sea adoptado por una familia que quiere adoptar? No, el padre tiene que ir a decir, a ver, yo quiero adoptar, voy a tomar aquí a este hijo. ¿Sí ves? Los padres son los que tienen que ir allí al bienestar a decir, bueno, voy a adoptar a este. ¿Correcto? Bueno, nos ha justificado. Mira todo lo que hace el Señor. ¿El Señor qué? Nos ha justificado. ¿Qué más hace el Señor en nuestra vida? Nos hace perseverar. Y el Señor también, cuando termina todo en este mundo, ¿qué? Nos glorifica. Toda la obra de Dios, ¿cómo no vamos a estar agradecidos si lo ha hecho el Señor? Esas son, ¿qué? Esos ejemplos de bendiciones otorgadas. ¿Algún crédito para nosotros? No, toda la iniciativa es de Dios, toda la iniciativa es del Señor. ¿Crédito para nosotros? No. ¿Sabes qué? Si nos damos el crédito, entonces Dios me tiene antes que agradecer que yo le busqué. Que Dios me agradezca porque yo fui el que le busqué. ¿Sí ves cómo cambia todo? Cuando nos presentan un evangelio basado en la parte humanística, yo busqué a Dios. Dios, tú me tienes antes que agradecer que yo te haya buscado y que yo venga a la iglesia. Tú me tienes antes que agradecer. Si ves que no es así, la Biblia no nos presenta esa condición. La condición del ser humano sin Dios es destituido de Dios. La condición del ser humano sin Dios es muerto espiritualmente, viviendo en delitos y pecados. Y todo lo que recibimos de Dios es por gracia. Muy bien. Bendiciones que disfrutamos. También miremos algunos ejemplos. Que ahora ya no somos hijos de tinieblas, ahora somos hijos de luz. Ya no somos hijos de tinieblas, ahora somos hijos de luz. Ahora vivimos en la verdad, porque antes estábamos en la mentira, en el engaño. Y eso es una gran bendición. Ahora tener la verdad, qué bendición. Nos alegramos ahora, hay gozo en nuestra vida de poder compartir el evangelio. Debe haber en nosotros alegría, gozo de poder compartir el evangelio basados en la verdad, basados en presentar a Jesucristo. Eso es una bendición que nosotros podemos disfrutar, que debemos disfrutar. Qué gran privilegio es poder compartir
el Evangelio. Miremos lo que nos dice Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Abundando en acciones de gracias. Esa es una característica, una evidencia del que ha sido lleno del Espíritu Santo, que es agradecido, agradecido. ¿Por qué cosas debemos dar gracias? Por todo, efectivamente, por todo tenemos que dar gracias. Por las bendiciones físicas, por las bendiciones materiales, por todo. Porque ¿sabes qué? Por el alimento, una bendición física. Nuestro desayuno, nuestro almuerzo, nuestra cena es gracias a Dios. Gracias a Él. Por todo podemos dar gracias. Aún en la dificultad, aún en la prueba, también. La Biblia no lo dice. Aunque puede resultar difícil el momento en el cual puedes estar pasando, pero si eres hijo o hija de Dios, vas a dar gracias, porque así nos lo dice las Sagradas Escrituras. Miremos dos pasajes que nos ilustran ello también. Santiago capítulo 1, versículo 2. Santiago capítulo 1, versículo 2. ¿Por qué debemos dar gracias? Por todo, incluyendo las pruebas, también. Porque entonces sería solamente dar gracias por ciertas cosas, diría la Biblia, por esto y por esto. No, dice, dad gracias por todo. Miremos lo que nos dice entonces Santiago, capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahí hay una actitud que debemos tener, el gozo, pero el gozo porque estamos teniendo dificultad, no, el gozo porque el Señor nos ha rescatado y porque el Señor se encarga de nosotros y porque hay esperanza en Cristo. Eso es. Porque hay esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque Él se encarga de nosotros, porque Él nos ayuda en las dificultades. ¿Sí viste lo que decía David? Roca, fortaleza, castillo. ¿Qué vivió David? Persecución. ¿De quién? De sus enemigos. ¿De quién más vivió David persecución? Del rey Saúl. Pero, ¿sí ven la actitud de David? Se gozaba en el Señor, porque el Señor lo rescató, porque el Señor lo liberó. Se gozaba en el Señor. Miremos otro pasaje. Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Mira lo que nos dicen las Escrituras. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Claro, llegan dificultades, llegan pruebas. La Biblia dice imposible que no vengan tropiezos. Eso dice la Biblia, imposible que no vengan tropiezos. Pero la Biblia nos trae fortaleza cuando llega esa palabra, imposible que no vengan tropiezos, que nos dice, y sabemos que los que aman a Dios. Características, los que aman a Dios son diferentes. Miremos lo siguiente, todos los seres humanos tienen pruebas, tribulaciones, aflicciones, dificultades, inconvenientes. Todos, sin excepción. La diferencia es que los hijos de Dios tienen otra mirada frente a esas situaciones. Otra mirada, otra perspectiva. ¿Sí? Tienen otros lineamientos. Porque tienen ¿qué? Esperanza. Tienen ¿qué? Gozo. Eso tienen los hijos de Dios. Los del mundo, en sus fuerzas. Depositan su confianza en sus fuerzas, los del mundo. Pero los hijos de Dios sabemos que Dios se encarga de nosotros, que Dios está obrando en nosotros. Por eso el pasaje allí en Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios. ¿Qué pasa con los que aman a Dios? Todas. ¿Algunas? No.
Dice todas, todas las cosas le ayudan a bien. ¿La prueba? Sí, la prueba le ayuda bien, porque la prueba, recuerda que da paciencia, fortaleza, crecimiento, madurez. ¿Quieres madurar? ¿Quieres madurar? Iglesia, ¿quieres madurar? Oh, cuesta, porque tenemos todavía la carne, pero ¿sabes qué? Nuestra respuesta debe ser firme. Sí queremos madurar, sí queremos madurar. Yo sé que cuesta, somos humanos, pero si queremos madurar, la prueba. ¿Quién levantaría la mano para una prueba? Nadie. Nadie levantamos la mano. Yo tampoco la voy a levantar. Pero ¿sabes qué? Entiendo que ese es el propósito de Dios. Y sé que es para edificación de mi vida. Sé que es para edificación. ¿Qué tenemos? Armarnos de la palabra de Dios para esos momentos. Armémonos de la palabra de Dios, de la fortaleza. Y recordemos lo que decía David. Otra vez, tú eres mi roca, castillo, refugio. Entonces en esos momentos, aún con dificultad, estaremos cantando con gozo, Señor, tú eres mi refugio eres tú, Señor. Bueno, sigamos entonces avanzando. Miremos 1 Tesalonicenses 5:18. Estamos mirando el segundo punto. 1 Tesalonicenses 5:18. Dice la palabra de Dios: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gente del mundo no entiende que hay que dar gracias, no lo entiende. Por eso ahí dice, dad gracias en todo, porque es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Si estamos en Cristo Jesús, somos agradecidos. Si estamos con Cristo, sabemos que es una identificación de los hijos de Dios, dar gracias al Dios y Padre eterno. La misma palabra nos enseña cómo se ha de dar gracias. En ese mismo versículo se nos enseña cómo se ha de dar gracias. La respuesta es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él fue quien ganó todas esas bendiciones que hicimos referencia anteriormente. ¿Cómo se ha de dar gracias? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él fue el quien ganó todas esas bendiciones que recibimos junto con Él. ¿A quién debe ser ofrecida esas gracias? ¿Al Dios y Padre? Al Dios y Padre. ¿A quién debe ser ofrecida esas gracias? Al Dios y Padre. Mira, hay personas que no dan gracias, pero porque no han entendido la verdadera obra de Dios. Vuelvo y reitero, para ser agradecidos hay que comprender que todo lo que hemos recibido es por gracia. Todo lo que hemos recibido. Si tú tienes un techo, es por gracia de Dios. Tú dirás, no, pastor, no. ¿Sabes qué? Trabajé esto, hice esto, en mis horas libres trabajé con esta empresa, hice esto. Pero entonces tú estás razonando como la gente del mundo, no como Dios, no como realmente está plasmado eso en las Sagradas Escrituras. Si tenemos un techo, es porque Dios lo ha permitido. Si nos cobijamos de la lluvia cuando está la lluvia y el frío, es porque Dios lo ha permitido. Es porque Dios ha hecho algo en nosotros. Y entonces, no sé si a ti te ha pasado, tú te das cuenta cuando empieza la lluvia, granizo fuerte, tú dices, Señor, gracias porque tengo este techo. Gracias, Señor, porque tengo este refugio. Pero ¿sabes qué? Tú te empiezas a dar cuenta día a día que tú lo que empiezas es a repetir y diciéndole al Señor, gracias. Porque tú te levantas y tú dices, gracias, Señor, porque tengo un nuevo día. Entonces tú empiezas a compartir con tus hijos, los ves, ellos están un poco afanados porque se tienen que ir a estudiar, tienen que ir a trabajar. Y tú dices, gracias a Dios por mis hijos. Gracias a Dios por ellos. Entonces tú después sales para tu trabajo y tú estás trabajando, haciendo tus cosas y tú dices, gracias, Señor, por mi trabajo.
Gracias, Señor, porque tú concedes el trabajo que estoy desarrollando. Tú regresas a casa y tú llegas allí, descansas, compartes nuevamente con tus hijos, tienes un tiempo para sentarte y tú dices, ay, Señor, gracias por este día que me has concedido. Gracias, Señor. Si ves que es una actitud diaria, ahí está la llenura del Espíritu Santo. Pero si tú todo lo que haces ni te das cuenta, crees que tienes un día más porque así todos los demás viven, no sabes, porque Dios sabe el día y la hora que nos corresponde. Entonces, ¿estamos qué? Sujetos a Dios. ¿Qué tal que el día de mañana ya fuera el día que nos corresponde? Y entonces, no, mañana voy a hacer esto y pasado mañana voy a hacer lo otro. No, si Dios quiere, si es la voluntad de Dios, como lo dice Santiago, ¿no? Si Dios quiere, si es la voluntad de Dios, voy a hacer esto. Si Dios lo quiere, si es la voluntad de Dios. Planes hace el hombre, pero no se sabe si es la voluntad de Dios. Los planes del hombre son muy diferentes a los planes de Dios. Pero nuestra actitud debe ser de agradecimiento. Esa es la llenura del Espíritu. Y ¿sabes qué? No es que tú repitas, sales de acá ahora y vas a repetir, bueno, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo y para ser lleno del Espíritu Santo debo dar gracias por todo. Pero si repites como un lorito, no. El agradecimiento es con entendimiento. La adoración gozosa es con entendimiento. O sea, esto no es repetir palabras. Ya sé que para ser lleno del Espíritu Santo, ya sé que debo cantar de lo más profundo, pero si ni siquiera lo entiendes, pero piensas que lo estás haciendo. Ya sé que para ser lleno del Espíritu Santo debo ser agradecido. Y entonces repites y repites, pero si realmente no lo sientes, porque sabes que eso sale de lo más profundo, tú ni te das cuenta. Y tú dices, gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por la posibilidad que tengo de compartir. Gracias, Señor, por mis hermanos. Mira, para nosotros es una alegría el poderlos ver hoy día del Señor. Es una alegría. Y no es una cuestión, sí, lo hago para quedar bien. Es para quedar bien con la gente, es para quedar bien con los hermanos. No, es una verdadera alegría. Ahora, tú también sientes esa alegría de compartir con los hermanos. También hay ese gozo de compartir con ellos. También lo hay. Hay que ir a la iglesia. Hoy no voy. No voy. Sí, hay gozo, hay alegría. Miremos que hay personas desagradecidas. Miremos Romanos 1:21, que no dan gracias nunca de nada. Romanos capítulo 1, versículo 21. Mira lo que nos dice las Escrituras. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí que nos dice la palabra de Dios el apóstol Pablo, pues habiendo conocido a Dios. ¿Qué hicieron esas personas? Empezaron a razonar. Oiga, pero ¿yo por qué tengo que dar gracias si yo soy el que trabajo? No, si es mi dinero, es mi plata, ¿por qué? Mal entendimiento de las Escrituras. Y eso es un riesgo muy grande, demasiado grande. Es el filo entre ser hijo de Dios o no ser hijo de Dios, porque una persona que razona bajo esas características, ¿cuál es su Dios? ¿El Dios yo? ¿El Dios egoísmo? ¿El Dios plata? Y ese no califica como un hijo de Dios, no. Calificaría que como un hijo de las tinieblas, un hijo de las tinieblas. Entonces ahí dice, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias. ¿Qué ocurrió con esas personas? Razonaron, y entonces entre más razonaron, más oscuros quedaron. Más oscuridad llegó a su vida, más oscuridad. Recuerda que hemos hablado mucho en la carta a los Efesios de la luz, de ser hijo de luz, ¿no? Imagínate, donde tú vas cuando eres hijo de luz, a pesar de que hay oscuridad, alumbras. Imagínate todo lleno de oscuridad y tú como hijo de luz, tú no te vas a perder, tú no te vas a caer, tú no vas a tropezar, porque está la luz contigo, la luz es Cristo. Pero imagínate
andar en plena oscuridad, tropiezo, caídas, ¿no es cierto? Vueltas y vueltas. Eso pasa si no andamos en la luz. ¿Qué tenemos que ser? Agradecidos. Tenemos que ser agradecidos. Hay personas que parecen atribuirse el crédito por todo lo que poseen o han realizado. Hay otros que se sienten obligados a darle gracias a otras personas. Pero primeramente las gracias es a Dios. Porque Dios inclusive pone esas personas. Dios pone esas personas que nos pueden ayudar, que nos pueden dar una mano en un momento difícil. Vamos a mirar la tercera característica. Tercera característica. Versículo 21. Versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Tres características. La primera característica, adoración gozosa y edificante. Segunda característica, dar gracias a Dios por todo. Tercera característica, someteos unos a otros en el temor de Dios. Características, evidencias de la llenura del Espíritu Santo. Como este tema, como tú puedes observar, el someternos los unos a los otros es dispendioso, es largo, no podemos abordarlo hoy. Debemos abordarlo en los próximos domingos, porque viene ahí toda una sección del sometimiento. Una persona que es llena del Espíritu Santo se somete. Una persona llena del Espíritu Santo se somete. Entonces, por ello, como es amplio el tema, no podemos abordarlo. Imagínate el versículo 22, casadas sujetas a sus maridos. Después, caramba, lo escuché por allá, algún morbullo por ahí. Nos va a hablar también de los hijos. Mire, es una sección muy larga y muy edificante para nuestras vidas. Esto que viene es el poder de Dios. Qué hermoso pasaje el que vamos a abordar los próximos domingos. Esta sección, versículo 21 en adelante, y cómo va a cerrar con la armadura de Dios. Dirían por ahí dinamita pura. Dirían por ahí, para utilizar un término que se pueda comprender. Tres características de la llenura del Espíritu Santo. Hablamos de éxtasis, hablamos que una persona se cae al suelo, hablamos que una persona pierde su control. No hablamos de eso. Nada de eso hablamos. Hablamos de una persona que está controlada por el Espíritu Santo y es movida por el Espíritu Santo a decir: Señor, gracias por lo que me das. Cuando está cantando lo está haciendo con entendimiento, porque es movida por el Espíritu Santo, porque es llenada por el Espíritu Santo. Y es una persona que se somete. Este es uno de los puntos más difíciles, más complicados, pero que la palabra de Dios nos llama. Si queremos ser hijos de luz, ¿qué debemos hacer? Obedecer la palabra. Si queremos seguir en las tinieblas o andar en las tinieblas, pues, ¿sabes qué? Con todo respeto, ni siquiera necesitas escuchar la palabra. Si vamos a seguir en las tinieblas, bueno. Miremos estas consideraciones finales, que son a manera de interrogación, a manera de reflexión para cada uno de nosotros que hemos tenido el privilegio de recibir la palabra de Dios en esta mañana. Primero, ¿cantas con entendimiento? ¿Cantas con entendimiento? Segundo, ¿qué cantas? ¿Qué cantas? Los últimos éxitos del cantante popular del mundo. ¿Qué cantas? Bueno, es que se me vienen varios nombres, pero nos desgastamos con esos nombres del mundo, ¿no? Nos desgastamos. ¿Para qué? ¿Qué dicen esas letras de lo que tú cantas? ¿Qué dicen esas letras de lo que tú cantas? ¿Te acuerdas que al principio hablábamos que qué es lo que canta el mundo? Despecho. ¿Qué es lo que canta el mundo? Infidelidad. ¿Qué es lo que canta el mundo? El yo, ay pobrecita, pobrecito, te fueron infiel
y búscate otro y búscate otra, no te preocupes. Eso es lo que canta el mundo. Si pobrecito, pobrecito, te la hicieron, pues tú responde con la misma moneda. Eso es lo que canta el mundo. Entonces tú dices, ah, sí. ¿Cuáles son tus canciones? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué escuchas? Claro, alguno dirá, no, pastor, ¿sabes qué? Es que como me toca el transporte público y el señor que conduce eso pone todos esos vallenatos a todo volumen. Pero, ¿sabes qué? Está bien. Cuando llegas a casa, entonces, ¿qué escuchas? ¿El mismo vallenato? ¿Y lo estás repitiendo? Porque no sé si tú te has dado cuenta de algo. Cuando tú escuchas y escuchas esa canción, sin querer queriendo, como dicen por ahí, la resultas repitiendo. Y entonces resultas repitiendo el vallenato de moda. ¿De qué nos estamos llenando? ¿De qué nos estamos llenando? Más consideraciones finales. Es un grupito ahí un poco amplio. En el agradecimiento debemos tener presente que no hay espacio para la queja. En el agradecimiento no hay espacio para la queja. Entonces las reflexiones son: ¿somos realmente agradecidos por todo? ¿Somos realmente agradecidos por todo? Esto es para que tú puedas identificar si hay llenura del Espíritu Santo en tu vida o si no hay. Porque el tema es evidencias de la llenura del Espíritu Santo. Evidencias, manifestaciones que tú puedas entender si hay llenura del Espíritu Santo en tu vida. Ahora recuerda que el mandato del apóstol Pablo es una orden, es un mandato, ¿no? Es una orden. Sed llenos. No está diciendo considéralo, analízalo, investígalo. No, dice sed llenos. ¿Sí ves? Sed llenos. Entonces, ¿somos realmente agradecidos por todo? ¿Hasta por la prueba? Vuelvo y reitero, no le estamos diciendo, Señor, dame la prueba, no. Sabemos que va a llegar y damos gracias. No le decimos, Señor, dame la prueba, necesito la prueba, no. Pero sabemos que cuando venga, somos agradecidos, porque va a ser para crecimiento, para edificación. Otra consideración final o reflexión. ¿Hay algo que te quita el gozo? ¿Hay algo que te quita el gozo? Porque la Biblia nos dice que seamos gozosos. Y si hay algo que te quita el gozo, reflexiona, ¿qué es lo que te quita el gozo? Vuelvo y reitero, no éramos merecedores de la salvación. No éramos merecedores. ¿Quién nos puede quitar ya ese gozo? La Biblia dice que nada, ni nadie nos puede quitar lo que nos ha dado el Señor. Entonces, ¿qué nos puede quitar entonces ese gozo de la salvación? ¿Qué? Lo material. Bueno, pero es que la Biblia nos dice que no podemos servir a dos señores. No podemos servir a dos señores. Entonces, si es lo material, entonces estás sirviendo todavía lo material. Y entonces te estás identificando como un hijo de tinieblas. Y el apóstol Pablo dice, andad como hijos de luz, no como de tinieblas. ¿Experimentas ese gozo en tu vida? Otra reflexión a manera de pregunta. ¿Experimentas ese gozo en tu vida? ¿Nos sometemos fácilmente? ¿Nos sometemos fácilmente? Recuerda que al someternos somos de testimonio. Al someternos somos de testimonio. Nos debemos someter a las autoridades, gústenos o no nos guste. Que el gobierno dijo tal y tal cosa, aprobación del aborto, la eutanasia, tal y tal. Bueno, nos sometemos, no estamos de acuerdo y quizás lo mostramos en un lado, quizás inclusive lo escribimos en un lado, le decimos a los demás, se reunieron varios a decirle al gobierno que no. Bueno, pero de todas formas nos sometemos. Nos sometemos. ¿Por qué?
Porque todas las autoridades son puestas ¿por quién? Sí. Ahí está. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Recuerda que al someternos estamos dando testimonio. Y sé que apenas vamos a abordar el tema del sometimiento, pero si tú te das cuenta son varios versículos que nos van a ilustrar, nos van a dar herramientas para poderlo entender, poderlo atesorar y aplicarlo en nuestra vida. Aplicar la obediencia, sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. Así que, cantar, alabar, dar gracias y someternos es evidencias de la llenura del Espíritu Santo. Ese es el mandato, haced llenos del Espíritu Santo. Recuerda lo que nos dice el apóstol Pablo para concluir. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Podemos ser llenos del Espíritu cuando una persona cae sin control al piso? ¿Cuando una persona queda en una especie de éxtasis? Es que este pasaje, no os embriaguéis, por eso hablan de una borrachera santa. Mal interpretado, mal enfocado. Una borrachera disque santa. ¿Cómo será una borrachera santa? Pues lo que hemos podido captar es una persona que perdió el control, pero que salta, brinca, aparentemente dice que está amando a Dios, pero perdiendo el control. Y más encima, fíjate lo siguiente, una reflexión adicional. La persona la tocan y cae al suelo, pero hay dos personas ahí detrás, porque si se cae al suelo, se desnuca y se muere ahí. Si es que es algo extraño, tienen que haber dos personas allá atrás para que la reciba. Como ha perdido el control esa persona, si no hay quien la reciba, hay prácticamente tremendo accidente o hasta pierde la vida, ¿no? Entonces eso es como extraño. Tenemos que reflexionar y volver a la palabra de Dios para poder entender que ser llenos es ser controlados por el Espíritu Santo. Ser controlados por el Espíritu Santo. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.